¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Buenos días, días. buenos días, Buenos licenciado. días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de revisar los contenidos en la plataforma. No se olvide, por favor, de tener documentos, menciones al día. Y pues no nos olvidemos también de realizar las actividades correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las cruzadas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente fue un evento, ¿sí? En donde fue un choque religioso, hablando directamente del cristianismo contra la religión musulmana, ¿no? Y bueno, y a esta serie de enfrentamientos se les conoció como las cruzadas, ¿no? Como ustedes saben, estas dos religiones prácticamente lograron tener lo que es una gran aceptación dentro de su población y eventualmente pues se dieron enfrentamientos, ¿no? Y básicamente las cruzadas en este caso se dieron pues por recuperar los territorios de Tierra Santa, ¿no? Como ustedes saben, dentro del cristianismo los sitios más importantes o los sitios más simbólicos es prácticamente donde nació, creció y vivió pues el personaje de Jesús, ¿no? Y obviamente para aquellos años prácticamente los islámicos como tal también querían obtener ese territorio. ¿Por qué? Porque prácticamente consideraban que ese territorio fue el sitio en donde Mahoma, sí, como ustedes saben, Mahoma, el máximo representante de los islámicos, tuvo directamente sus días de penitencia, ¿no? Y por ende se dieron estos enfrentamientos en una serie de ocasiones, ¿no? Aquí también podemos observar en estas imágenes de acá, en donde prácticamente estuvieron pues los cruzados, como se les conocía prácticamente, al ejército, ¿sí? Que estaba enfocado o estaba apoyando en este caso al cristianismo, ¿no? Aquí podemos ver los escudos que siempre manejaban con la imagen de una cruz. Aquí podemos ver que las banderas, sí, siempre estaban con el símbolo religioso, ¿no? Aquí de igual manera podemos verificar cómo están sus escudos, tienen sus armas, sus cascos y sobre todo directamente podemos palpar la imagen de un monje fraile que siempre acompañaban a estos enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos ver claramente en esta imagen de acá cómo se daban estos enfrentamientos, cómo directamente estaban vestidos, cómo utilizaban directamente sus herramientas o sus armas y también cómo directamente vestían pues a los animales, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente los caballos se los vestía pues de un color blanco con la representación de la cruz, ¿no? Excelente, muy bien. Pasamos directamente al origen, cruzadas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosita Jiménez, por favor? Buenos días, Licen. Muy buenos días. Cruzadas. Se conoce como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de la Europa cristiana, en particular la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, bajo el impulso de la autoridad eclesiástica. El Papa tuvieron lugar durante los siglos 1096 y 1291 y tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. El principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en la Europa del Este que también fueron denominadas como tales y en algunos casos se extendieron hasta el siglo XV. Los soldados que participaban en estos ejércitos papales se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa para identificarse como leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A cambio de sus esfuerzos les eran perdonados todos los pecados previos que hubieran cometido. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, prácticamente las cruzadas, sí, fueron enfrentamientos religiosos, ¿no? Aquí también podemos resaltar que dentro del siglo 1096 y 1291
fueron estos enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga de que existieron 9 cruzadas, es decir, 9 enfrentamientos bastante grandes, sin embargo, algunos historiadores mencionan de que fueron más de 9 enfrentamientos, ¿no? Sin embargo, que no tuvieron mayor relevancia y los enfrentamientos eran muy pocos, ¿sí? Si bien es cierto, este año, sí, entre estos años prácticamente, fueron enfrentamientos bastante grandes, ¿no? Se consideran pues que fueron 9 enfrentamientos, de los cuales prácticamente 4 fueron mayores y 5 directamente fueron menores, ¿no? Dentro de la cantidad de personas que participaron en estos enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos palpar, ¿sí? Que dentro del siglo XV o hasta el siglo XV prácticamente fueron enfrentamientos muy fuertes, ¿sí? Que estaban desde Europa y eventualmente en contra de los pueblos, de los imperios musulmanes como tal, ¿no? Aquí directamente para identificar a los cruzados, prácticamente todos llevaban pues en representación de la cruz. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen de acá ya podemos observar que los escudos, los cascos, prácticamente siempre estaban representados con la imagen de la cruz, ¿no? De igual manera, en la partecita de acá podemos observar un arma en forma de cruz y sobre todo tenemos pues una espada, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente acá podemos destacar que el Sacro Imperio Romano, ¿sí? Obviamente quería que el cristianismo, el catolicismo, logre directamente impulsarse por todo el mundo árabe. Sin embargo, aquí directamente podemos palpar de que ellos no lo hacían con esa voluntad, por decirlo así, en donde prevalezca lo que es la solidaridad, en donde prevalezca directamente la armonía, ¿no? Más bien, directamente con el permiso del Papa, pasaban estos enfrentamientos, ¿no? Y prácticamente el sacerdote que les acompañaba les decía, ¿sí? Antes del enfrentamiento, id a matar en nombre del Señor, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos observar, ¿no? Que el enfrentamiento contra los musulmanes prácticamente fue un enfrentamiento religioso con la finalidad, en este caso, de recuperar los sitios en donde vivió, creció, pues, y murió Jesús, ¿no? Que dentro del espíritu católico, dentro del espíritu cristiano, destaca directamente el personaje de Jesús como el Mesías, ¿no? ¿Qué es el Mesías o qué significa el término Mesías? Díaz en este momento, ¿eh? El Salvador, listen. Ya, puede ser El Enviado de Dios, Salvador, dicen. Enviado de Dios. el enviado de Dios, El hijo de Dios. el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente pues el personaje de Jesús, ¿sí? Dio paso al nacimiento de esta gran religión, ¿no? Y obviamente por los musulmanes no consideraban pues a Jesús como directamente el Hijo de Dios, más bien lo decían que era un profeta más, ¿sí? Entonces ahí directamente ya estaban empezando a tener lo que son crisis de enfrentamientos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos enfrentamientos que tuvieron con los pueblos musulmanes, sí, aquí podemos ver una lucha ya bastante fuerte. Aquí también podemos verificar que cuando ganaban los cruzados, eventualmente siempre se encontraban cadáveres, en este caso de los musulmanes, o tal vez de otros pueblos, en este caso de que no aceptaban directamente a su religión, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a los antecedentes de las cruzadas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Nancy Riofrío? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Por favor, antecedentes. Antecedentes de las cruzadas. Alrededor del año 1000 después de Cristo, la división del Imperio Romano en dos, el Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino, había otorgado a este último el dominio de los territorios en el Medio Oriente y el Asia, que había sido parte del Imperio unificado. Estas fronteras fueron asesinadas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, a un total de obligar al imperio a ceder parte del territorio, la actual Turquía y sus alrededores, y permitir que los musulmanes se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla.
abandonados por la victoria en la batalla de Manzikert de 1071, los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, cuna de la mitología religiosa del cristianismo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar que prácticamente estos enfrentamientos se dieron a raíz de la división del Imperio Romano, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿qué emperador dividió el Imperio Romano? ¿Nos acordamos? Teodosio, creo era Lisi. Excelente, muy bien, 10 Teodosio, ¿no? Que prácticamente al tener la gran división, ¿sí? Aparecieron pues estos dos territorios, ¿no? El Sacro Imperio Romano, ¿sí? Y el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, de esa división prácticamente se fundaron estos dos imperios como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿sí? Que para aquellos años los turcos selúcidas, sí que prácticamente era una tribu islámica, ellos lograron tener grandes victorias, ¿sí? Lograron extenderse directamente por toda Turquía, sus alrededores, y obviamente estaban muy contentos por el enfrentamiento que tuvieron en Manzikert, ¿sí? Que prácticamente obligaron, ¿sí? A los territorios de Siria, de Palestina, prácticamente tener el control, ¿sí? Bajo los turcos, ¿no? Si bien es cierto con esto, prácticamente ellos lograron mencionar de que ya tenían un ejército bastante grande y que obviamente podrían derrotar a estos dos imperios nacidos directamente de la división del Imperio Romano, ¿no? Y sobre todo tomar el control del territorio de Jerusalén, ¿no? El sitio, como ustedes saben, religioso del cristianismo, en donde prácticamente dio paso, o el sitio en donde dio paso el nacimiento de Jesús, ¿no? Muy bien, aquí podemos observar de igual manera cómo están vestidos lo que son el ejército, sus caballos. Aquí podemos observar también los castillos, ¿sí? Que prácticamente destacaba lo que es una arquitectura similar a lo que manejaba el Imperio Romano en sus mejores años, ¿no? Y aquí obviamente pues tenemos la formación del ejército de los cruzados, prácticamente en contra de los musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, los cruzados prácticamente no estaban solo en contra de los musulmanes, estaban en tribus, en este caso, en donde tenían otra religión diferente. Y a ellos prácticamente no lograban tener una gran aceptación del caso y eventualmente, sí, eran conquistados, eran asediados y pues la religión era impuesta de la peor manera, ¿no? Muy bien, causas de las cruzadas. ¿Me ayuda por favor el señor Samuel de la Cruz, por favor? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Causa de las cruzadas. Causa de las cruzadas. Las principales causas de la llamada a cruzados fueron siempre la liberación de las tierras santas de Jerusalén, de manos de musulmanes paganos o herejes. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaban también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza feudal, quienes aliados con la Iglesia buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Por ejemplo, aquí también podemos destacar, ¿no? Que el Papa prácticamente daba la potestad, ¿sí? Para que los ejércitos logren invadir los que son los territorios de los turcos, ¿no? Y eventualmente ellos, en este caso, manifestaban a los soldados o a los grupos que prácticamente querían participar de estos enfrentamientos en decirles de que si ellos eliminaban supuestamente el demonio, al mal, ¿sí? A los musulmanes como tal, todos los pecados, en este caso de las personas que participaban, serían pues eliminados, ¿no? Y eso directamente daría paso a que ellos, en este caso, logren ascender al cielo, ¿no? Bajo la religión que ellos, en este caso, contemplaban, ¿sí? Aquí tenemos pues el enfrentamiento con los turcos, aquí también podemos observar cómo estaban vestidos,
cómo utilizaban las armas, cómo bordaban en sus telas directamente los símbolos religiosos, ¿no? Y además de ello, prácticamente cada uno de ellos llevaba lo que era una pequeña botellita, en este caso, en donde estaba lo que es agua bendita, ¿no? Entonces, miren, prácticamente ellos lograban estos enfrentamientos, ¿sí? Con el apoyo del Papa, apoyados directamente por los sacerdotes y sobre todo, pues, por los grandes beneficios que ellos contaban en aquel momento, ¿no? Tanto directamente del Sacro Imperio Romano como, en este caso, en beneficios del Imperio Bizantino en su momento, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de los enfrentamientos grandes que lograron tener entre los musulmanes, ¿sí? Y el ejército europeo, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Tamara Lara, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Ya, a ver, dice, causas de las cruzadas. Las cruzadas mayores, primera cruzada, inició en 1096 y culminó en 1099, con una victoria cristiana y el control de los territorios en disputa por las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por el Imperio Bizantino y el establecimiento de los estados latinos de Oriente. Segunda cruzada tuvo lugar entre 1144 y 1148. A partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado latino ante los turcos selyúcidas, los ejércitos cristianos del rey francés Luis XII, ay, ya no me acuerdo, dicen el, no me acuerdo, Luis dicen los muros VII, romanos. muy bien. Sí, no se preocupe. Luis VII, muy Ya. bien. Y Conrado III de Tercero. Alemania marcharon por toda Europa y el Imperio Bizantino para llegar a Anatolia y ser derrotados por los musulmanes, que luego sitiaron Jerusalén en 1187. Al mismo tiempo, los cruzados que marchaban hacia Oriente pasaron por la península ibérica y retomaron Lisboa, Almería y Tarragona en 1147. Excelente, señorita Díez. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, aquí, la primera cruzada prácticamente inició en los años 1096 y culminó en el año 1099. ¿Cuántos años fueron de este enfrentamiento? 3. 30. 3 años, 3 años Licen. del enfrentamiento. Muy bien. Y aquí directamente también disputaron algunos territorios del Imperio Bizantino, ¿no? Si bien es cierto, esta primera cruzada prácticamente estuvo, en este caso, incautada, por decirlo así, apoyada por los cristianos en general, ¿no? Del Sacro Imperio Romano, pero más de ello prácticamente no lograban tener una buena amistad, una buena armonía directamente con el Imperio Bizantino, que nació pues fruto de la división del Imperio Romano, ¿no? A pesar de ello, prácticamente estos enfrentamientos se dieron con la finalidad de tener lo que son los territorios de los estados latinos de Oriente, ¿no? Entonces, miren, prácticamente acá con el enfrentamiento, ¿sí? Por buscar, en este caso, tener estos territorios, los musulmanes empezaron a tener lo que es un levantamiento en contra de los cristianos como tal, ¿no? Dentro de la Segunda Cruzada, que prácticamente estuvo entre los años 1144 y 1148, prácticamente aquí el último estado latino, ¿sí? El condado de Edesa, que prácticamente era de estos territorios, cayó en manos de los turcos selúcidas como tal, ¿no? Y aquí también se da paso, ¿sí? Al aparecimiento del rey francés Luis VII
y Conrado de Alemania III, que prácticamente estos dos imperios fueron, ¿sí?, llevando por toda Europa su ejército bastante grande, bastante amplio, para directamente ir hasta Anatolia, ¿sí?, en donde se dio el enfrentamiento con los musulmanes, ¿no? Los musulmanes directamente derrotaron, ¿sí?, al ejército del rey francés, y eventualmente, pues, el territorio de Jerusalén quedó directamente acordonado, es decir, quedó sumamente protegido, ¿no? Y aquí también podemos establecer que los cruzados como tal prácticamente lograron establecerse en el territorio de Lisboa, Almería y Tarragona en 1147, ¿no? Pero miren, a pesar de que el ejército sí era sumamente grande, sumamente especializado y obviamente con las herramientas del caso bastante desarrolladas, no lograron derrotar a los musulmanes, ¿no? Y eventualmente, pues, el ejército tuvo un gran retroceso. Aquí también podemos ver algunas imágenes de cómo se daban estos enfrentamientos de los cruzados, ¿no? Muy bien. Tercera cruzada, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Wilmer Angamarca, por favor. Muy buenos días, Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Causas de las cruzadas. Tercera cruzada. Ocurrió entre 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de Reyes. Tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén del control de Califa Saladino, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub. Cometido que se logró solo parcialmente luego de una serie de victorias cristianas posteras de importancia. Con la firma del Tratado de Ramla, que cedía el control de los musulmanes a la ciudad santa, pero permitía a los cristianos realizar sus peregrinajes libremente. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no?, que la tercera cruzada prácticamente fue entre los años 1187 y 1191, ¿no? Y esa cruzada prácticamente fue conocida como la Cruzada de los Reyes como tal, ¿no? Donde prácticamente el califa, sí, que es el máximo representante del Estado Islámico, conocido como Saladino, prácticamente logró tener lo que son conversaciones ni negociaciones, en este caso, con los reinos cristianos, y eventualmente trató de que estos enfrentamientos prácticamente lograran terminarse por un momento, ¿no? Es decir, con el Tratado de Ramla, que se le conoce, permitía directamente que las personas cristianas logren llegar al territorio de Jerusalén, logren directamente acercarse a los sitios sagrados considerados para ellos y eventualmente permitirles, en este caso, que lo puedan visitar, ¿no? Y en su momento, pues también los musulmanes tuvieron una gran aceptación del caso, ¿sí?, con la tolerancia, ¿no? Si bien es cierto, el califa prácticamente dio esa normativa y esto prácticamente permitía, pues, que todo mundo que fuera cristiano logre visitar los sitios sagrados en donde prácticamente estuvo, pues, su Salvador, ¿no? Y aquí obviamente, pues, también podemos destacar algunas imágenes en donde prácticamente oraban, sí, los cruzados, es decir, los soldados, en este caso, con la finalidad de que Dios logre directamente ayudarles en este enfrentamiento, ¿no? Aquí podemos ver que están orando, que están rezando, antes y luego de los enfrentamientos como tal, ¿no? Y aquí también podemos observar su escudo, ¿sí? Después directamente que se daban estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien, la cuarta cruzada. ¿Me ayuda, por favor? Otra vez la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya, Licen. Causa de las cruzadas. Cuarta cruzada. Inició en 1202 y culminó en 1204. Pero esta vez no contra los musulmanes que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el Imperio Bizantino, cuyas relaciones con el rey Enrique VI de Alemania se habían agriado. En ello tuvo mucho que ver las manipulaciones de la República de Venecia, que deseaba asegurarse la predominancia comercial de la región. Los cruzados asediaron y conquistaron Constantinopla
en 1204 y la saquearon durante varios días. Luego proclamaron en su lugar el Imperio Latino. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la Cuarta Cruzada prácticamente podemos destacar que los enfrentamientos ya no se dieron con los musulmanes, sino directamente contra el Imperio Bizantino, ¿no? Porque obviamente la crisis entre estos dos territorios habían comenzado y más que todo aquí también podemos establecer de que el Imperio Latino, ¿sí?, buscaba de una u otra manera ostentar el territorio, en este caso, que se manejaban pues dentro de Europa, ¿no? Si bien es cierto, en 1204 prácticamente los cruzados lograron llegar a Constantinopla, ¿no? Como ustedes saben, Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, ¿no? Y eventualmente ellos saquearon el lugar, obviamente pues se robaron lo que son territorios, se robaron también lo que son alimentación, productos y sobre todo directamente lograron pues tener un control bastante fuerte dentro de estos territorios, ¿no? Desde 1204 en adelante. Y obviamente con el pasar de los años prácticamente el Imperio Latino, que era otro imperio que prácticamente no contaba con mayor relevancia, sí, era un imperio bastante pequeño, logró directamente fortalecerse con los territorios, en este caso, que perdió el Imperio Bizantino, ¿no? Aquí también podemos observar directamente a los musulmanes, también podemos observar directamente los enfrentamientos entre los musulmanes y los cristianos en general, ¿no? Aquí también podemos ver lo que es la imagen, en este caso del califa Saladino, en este caso que se le conocía, en donde prácticamente rondaba lo que era su territorio, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar directamente a las cruzadas menores, ¿sí? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alison Fernanda, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, las cruzadas menores. Ya. Las cruzadas menores, Quinta Cruzada, inició en 1217 y culminó en 1221. Se proponía derrotar al Estado musulmán de Egipto como vía hacia la recaptura de Jerusalén. El ejército más grande de todas las cruzadas se levantó y se puso al mando del rey cruzado Andrés II de Hungría. Luego de victorias iniciales en la desembocadura del Nilo, el ejército se arriesgó a atacar el Cairo y fue vencido y obligado a abandonar incluso los terrenos anteriormente conquistados. Excelente, muy bien, señorita 10. La Quinta Cruzada, ¿no? Aquí también podemos establecer que tuvo lugar en los años 1217 y 1221, ¿no? Aquí directamente se proponía pues derrotar al ejército musulmán, ostentar el territorio de Jerusalén y sobre todo pues se considera, ¿no?, que fue las cruzadas más grandes de ese tiempo, porque prácticamente el rey Andrés II de Hungría prácticamente logró tener un ejército bastante extenso, bastante grande, ¿sí? Y con el apoyo de la población en general, ¿no? Juntos directamente fueron, en este caso, para ostentar el territorio de Jerusalén en contra de los musulmanes, ¿sí? Se enfrentaron directamente a la cercanía del río Nilo, ¿sí? Pero obviamente fueron derrotados, ¿no? Y obviamente al ser derrotados, el rey Andrés en su caso también murió en estos enfrentamientos, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos sostener que la mayoría de los imperios europeos buscaron con bastante asedio ostentar lo que era el territorio de Jerusalén, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente la estrategia que básicamente se manejaba era ir con todo el ejército
atacarlos, ¿sí? Directamente rodearlos y eventualmente pues derrotarlos, ¿no? Sin embargo, los musulmanes como tal conocían todo el territorio y eventualmente se escondían, obviamente en este caso ideaban lo que son estrategias militares y estos ejércitos como tal no lograban pues hacerle frente a los musulmanes, ¿no? Muy bien, la Sexta Cruzada, yo le voy a dar lectura, por favor. Entre 1228 y 1229 tuvo lugar esta Sexta Cruzada a cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa al demorar en atacar en sus órdenes, ¿no? ¿Qué significa el término excomulgar? Libre de pecado. ¿Será excomulgar? Muy bien. Puede ser. ¿Qué más será excomulgar? Cuando excomulgan a una persona. Que no ¿Qué puede ir sí? a la iglesia ni tener los votos que da la misma. Muy bien. Que ¿Recibir a prácticamente... Cristo? Ya, excelente, muy bien. Prácticamente es expulsarlo de la doctrina religiosa, ¿no? Y aquí directamente lo hizo Federico II porque obviamente no había atacado en su momento por una orden directa de el Papa en general, ¿no? Aquí nosotros también podemos establecer de que el Papa como tal, ¿sí? Fue el evento central, por decirlo así, la orden directa, en donde prácticamente mandaba pues al ejército cruzado a enfrentarse con los musulmanes, ¿no? Pero a Federico, en este caso, al dudar sí, de atacar a los musulmanes, directamente quedó sin el apoyo del Papa en general, ¿no? Y por ende se considera que esta cruzada fue la primera en darse sin el apoyo de este representante, ¿no? Aquí también podemos ver imágenes en donde están los ejércitos cruzados. Aquí también podemos verificar, ¿sí? Cómo ellos directamente simbolizaban la imagen de la cruz. Aquí tenemos la cantidad de personas y sobre todo el ejército que prácticamente marchaba siempre en contra de los musulmanes, ¿no? Ahora, la séptima, la octava y novena cruzada. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Doménica Natalie? ¿Estamos ahí, por favor? Sí, señorita Cajamarca, Buenos ¿no? días. Sí, Buenos sí estamos. Muy bien. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. días. Séptima cruzada tuvo lugar entre 1248 y 1254, a cargo de Luis IX de Francia, una vez que la tregua firmada al término de la Sexta Cruzada venció y los musulmanes saquearon Jerusalén en 1244. Vencieron al ejército cristiano y operándose la para siempre. De nuevo, el rey francés fue derrotado en Egipto y hecho prisionero con toda su fuerza. Octava y novena cruzada. 25 años luego del fracaso de la séptima cruzada, Luis IX reintentó la conquista de las tierras musulmanes, desembarcando en Túnez, donde contrajo la disentería y murió a pocos días. Entonces inició la novena cruzada, considerada para la parte de la anterior. Cuando Eduardo de Inglaterra se sumó al esfuerzo del rey Luis, también fracasa en 1272. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Miren, aquí podemos palpar que desde la séptima, la octava y la novena cruzada, prácticamente los ejércitos ya no eran sumamente grandes, ¿no? Y obviamente el ejército de los musulmanes, de los turcos selúcidas, prácticamente ellos ya contaban con mejores herramientas, ya contaban con mayor cantidad de población y obviamente pues el ejército era sumamente grande, ¿no? Y obviamente era una situación muy difícil en este caso para el rey Luis IX de Francia, ¿sí? Que en su momento trató directamente de invadir a Egipto, pero fue derrotado, ¿no? Después podemos establecer, ¿no?
que Luis IX, ¿sí? Prácticamente su hijo, también buscó la necesidad de ostentar los territorios de Jerusalén, pero directamente tuvo lo que es una enfermedad bastante fuerte y murió en el enfrentamiento, ¿no? Aquí también se sumó Eduardo de Inglaterra, pero también logró fracasar en los años 1272, ¿no? Luis IX, como tal, prácticamente murió de disentería. ¿Qué es la disentería? Es una enfermedad, dicen, que da en el estómago y los intestinos causada por una bacteria. Si más no recuerdo, la Licen de química nos dijo que era la shigellosis. Ya, muy bien, excelente, ¿sí? Que prácticamente es una bacteria que afecta a nuestro estómago, nuestra barriga, y eventualmente él tuvo una enfermedad bastante crítica, ¿no? Y falleció a los pocos días. Aquí también podemos hablar de cómo estaban directamente vestidos los soldados cruzados, ¿no? Ellos directamente siempre estaban resaltando lo que es la cruz, sus escudos, sus armas, ¿sí? Sus animales, en este caso, que también eran vestidos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que eran los principales individuos en contra de los musulmanes, ¿no? Y sobre todo, también podemos establecer de que no atacaban solamente a los musulmanes, atacaban directamente a los mongoles, a los cátaros, a los prusianos, sí, a todo grupo en este caso, que ellos consideraban que eran infieles a los ojos de Dios, sí. Entonces ellos prácticamente fueron los pioneros en dar en estos enfrentamientos, ¿no? Aquí hablamos un poquito de las consecuencias, de los cambios que se dieron después del enfrentamiento en contra de los musulmanes, ¿no? Aquí también podemos hablar de que una de las consecuencias fue el expulsar a los musulmanes de Jerusalén. Aquí también podemos hablar un poco de la influencia del Imperio Bizantino en todo el mundo. Aquí también destacamos el cristianismo, ¿sí? Llegando a territorios como Asia, Medio Oriente. Hablamos también una política de Occidente cristiano. Aquí también destacan la reactivación del comercio entre Oriente y Occidente. Aquí también podemos establecer de que las disciplinas, las artes del Islam también fueron más desarrolladas y se expandieron por todo el mundo, ¿no? Y sobre todo aquí directamente podemos establecer de que aparecen lo que es lo que se conoce como las clases sociales más predominantes, ¿no? Lo que es la burguesía en las ciudades más importantes y el proletariado también, ¿no? Y obviamente tenemos imágenes en donde se dieron estos grandes enfrentamientos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, siempre de revisar, pues, las diapositivas y más que todo los videos que tenemos al final, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. No se olvide, por favor, seguir revisando el contenido de la plataforma, la guía académica, tener los documentos al día para no tener contratiempos, ¿no? Al finalizar el año lectivo. De mi parte, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Licen. licenciado.